Nicaragua siempre será 19 de julio. ¡Pinambá! De todita Nicaragua ya se escucha la alegría, estamos de aniversario y esto es una algarabía. Todos vamos a las calles, pues vamos a celebrar. Ya son 43 años de nuestra revolución. Llegó Julio victorioso, hay que celebrarlo. 43-19, hay que celebrarlo. Aquí el pueblo es presidente, hay que celebrarlo. Continuamos en la bodeguita del medio por FM Horizonte 91.7. Bueno, lo que estamos escuchando es el spot porque, como bien lo decía al inicio del programa, el próximo 19 de julio se van a cumplir 43 años de la Revolución Sandinista. Vamos a recordar aquel 19 de julio del año 1979 que marcaba la caída del general Anastasio Somoza y de su dictadura, y es por ello que está con nosotros Rogelio Bramajo, coordinador del Comité Argentino de Solidaridad con Nicaragua de Rosario. Le damos la bienvenida, Jorge. Así es, Rogelio, más conocido como Chango. Para los que lo sacamos del agua, hay que decirlo. Está enojado con nosotros. No estábamos enojados, pero bueno, es interesante, digamos, comentar que venir al programa, digamos, es parte de la actividad de compromiso que tenemos con la actividad de la radio y de acá nuestro amigo Jorge Colado, porque, bueno, estábamos disfrutando del río Paraná. Y bueno, tuve que dejar de disfrutar para trasladarme aquí a los estudios. Pero hace frío para estar en el río. El frío es subjetivo. Y después uno le agarra una pulmonía. Bueno, pues sabemos que usted recorre los ríos, nada, continuamente, se lo ven fotos en las redes, especialmente. Así es. Voy a tener la oportunidad, ahora que viajamos para Managua, para el 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, de acercarme al Océano Pacífico y también hacer unas nadadas. Estábamos escuchando el spot de promoción, difusión de los actos que se van a realizar para este julio, especialmente en torno al 19 de julio, día que se conmemora la revolución, una revolución activa, del año 1979, bueno, hasta la actualidad. ¿Cómo lo vivís desde este movimiento de solidaridad con Nicaragua, ir a Nicaragua y festejar, conmemorar este día tan especial para la Revolución Sandinista? Bien, la vivencia que nosotros tenemos desde el comité es que para nosotros es muy emotivo. Hay algunos aspectos que son importantes. En esta ocasión, digamos, la invitación vino directamente de vicepresidencia, vía embajada. Así que, bueno, vamos a participar oficialmente como parte de la delegación argentina en la comitiva, digamos, que va a participar de estos actos. Es interesante mencionar, para poner en contexto, quizás la audiencia no conoce, pero Nicaragua es un país que tiene 6 millones de habitantes y en las celebraciones del 19 de julio se movilizan 2 millones. Así que vamos a participar de un evento masivo, popular. Muy masivo, muy popular y muy tradicional. Inclusive no se suspendió ni siquiera con la pandemia. Entre otras cosas, recién justo comentábamos con el periodista saliente, como un dato de color, digamos que Nicaragua ha sido uno de los países, por la concepción que tienen de la salud y la salud comunitaria y el Ministerio de Salud yendo casa por casa, cerro por cerro, ciudad por ciudad y pueblito por pueblito, están aplicando la 5ª dosis de vacuna contra el COVID, no paralizaron las actividades, no hicieron una cuarentena o un aislamiento encerrando a la población, pero se tomaron todas las medidas sanitarias y realmente es uno de los países, estadísticamente hablando, que tiene menor cantidad de infectados y muertos por COVID. Un estado presente. Exactamente, sí, es un estado presente, pero aparte es un estado no solo presente, es un estado que camina, que va, que recorre, que hace puentes. En este momento están haciendo el hospital número 86. Tienen una densidad, digamos, de instituciones de alto nivel aparte, no son
centros de salud, digamos. Uno podría decir, como a veces pasa en algunas provincias de la Argentina, que, bueno, ponen prestadores de salud, digamos, y arman un montón de centros de salud donde lo que hay es un médico, una enfermera y un administrativo, y la mayoría de las cosas no las pueden resolver. Allá son hospitales de alta complejidad. Hay 86 hospitales, reitero, un país que tiene el tamaño quizás de la provincia de Corrientes y 6 millones de habitantes. Se trabaja mucho el tema de salud y que no se conoce, porque es un país constantemente atacado por los multimedios de comunicación y no se sabe lo que está sucediendo, no solamente en Nicaragua, también Venezuela, Bolivia, bueno, el golpe que le hacen a Evo, y después también Cuba. Exactamente. Eso de que no se conoce, digamos, podríamos ponerlo entrecomillado. Es verdad que muchísima gente no conoce qué es, dónde está y qué pasa en Nicaragua. Ahora sí se viene escuchando hace unos añitos, sobre todo después del golpe de Estado en Bolivia, como parte del eje del mal, digamos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, aunque Bolivia, agregadito ahí al toque. Tiene que ver con la historia de Nicaragua. Nicaragua, mucha gente, si le preguntamos a la población, digamos, ¿qué ejércitos han derrotado al poderoso ejército del país del norte, Estados Unidos de Norteamérica? La mayoría de la gente recuerda a Vietnam, pero muy pocos recuerdan Nicaragua. La primera derrota, y no una vez, lo derrotaron 3 veces en Nicaragua. El ejército nicaragüense, en realidad el pequeño ejército loco de Augusto Sandino, digamos, cuando en Nicaragua Estados Unidos creía tener una especie de hacienda, donde el mismo presidente de Estados Unidos dijo que Somoza era un hijo de mil puta, pero que era su hijo de mil puta, o sea... Su pertenencia. Sí, era de ellos. Su virrey, digamos, bueno, español. Justamente el 19 de julio de 1979, el pueblo, en una ligazón muy estrecha con su vanguardia, con su conducción, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, derrocó y obligó a huir del país, llevándose en un ataúd. Él dijo que iban los huesos de su padre y se llevaba las reservas de oro del Banco Central de Nicaragua, y se le abrió el ataúd cuando estaban cargando y todo el mundo vio lo que estaba afanando. Como para comentar así, no hace falta comentar la calidad de ningún dictador, porque nuestros oyentes saben lo que es un dictador, pero 42 años de dictadura sanguinaria. De la familia somos. Exactamente, era casi una dinastía, digamos. Y bueno, luego de eso, el Frente Sandinista, en lugar de tomar el poder, convoca un proceso eleccionario, se forma una coalición y se inicia un gobierno donde el Frente Sandinista tenía 3 de los 12 miembros de ese gobierno. Hasta que, bueno, hubo toda una guerra de erosión, digamos, de Estados Unidos, formando la contra, entrenando en Honduras, secuestraban a los varones de las tribus, digamos, del Atlántico Norte, y los obligaban a alistarse en la contra. Y desde ese lugar hacían incursiones, hacían masacres, cometían asesinatos. Tristemente los argentinos tenemos el privilegio de haber enviado a algunos oficiales de nuestro ejército, el mismo ejército de la dictadura, el mismo ejército que de Checolás, felizmente muerto. Lamentablemente con su silencio se lleva esas verdades a la tumba. Ese ejército envió instructores y formó a la contrarrevolución en Honduras. Con esa guerra de erosión, en un determinado momento, Nicaragua tenía el 45% del presupuesto de todo el país ocupado en la defensa del militar, digamos, del territorio y de la institución, digamos, de la democracia o de la Revolución Popular Sandinista, vamos a decirlo, participativa. Y entonces se arma la UNO, que es la Unión Nacional Opositora, donde eran 19 organizaciones
desde la extrema derecha y conservadurismo máximo, el liberalismo y la izquierda, los trotskistas, o sea, estaban todos en la uno, menos los sandinistas, y bueno, ganan las elecciones, y en ese momento se inaugura un periodo de 3 periodos de gobiernos. Es como si yo te dijera que hay 3 periodos consecutivos de Macri, imagínate. Sí. Destruyeron y desarmaron todo lo más que pudieron, la educación, la salud en Nicaragua, esos gobiernos con Violeta Chamorro. Exactamente, Violeta Chamorro. Bien, en 1990, década del neoliberalismo en América. Exactamente. Donde trataban de eliminar todos los gobiernos populares. Pero un costo que tuvo que se eligió pagar en Nicaragua, porque de otro modo la cantidad de muertos, de heridos, de gastos y de presupuesto que se llevaba a la guerra no permitía desarrollar nada. Hoy por hoy Nicaragua está entre los primeros niveles en seguridad, entre los primeros niveles en asistencia de salud, entre los primeros niveles, por ejemplo, con la campaña nacional de alfabetización en Nicaragua se redujo el analfabetismo de un 60% a un 5%. Al inicio de la revolución. Exactamente. El mismo proceso que hizo Cuba con la revolución de los hermanos Castro, Fidel Castro y Raúl Castro. Así es, sí. El Che y Camilo. En eso se inspiraron bastante. Y una cosa que también es interesante destacar es que la revolución sandinista, la revolución nicaragüense, la revolución popular sandinista, no es una revolución que pueda ser encuadrada fácilmente, no es una revolución del Partido Comunista, no es una revolución del tipo de los partidos ortodoxo, digamos. Si los partidos foráneos. Sí, además de eso, inclusive hay muchísimas organizaciones de izquierda en el mundo que cuestionan que desde el punto de vista teórico la revolución en Nicaragua nunca se hizo, por ejemplo, porque no es una revolución ni se hizo por una dictadura del proletariado, ni es como la rusa, ni es como la cubana, etcétera. Y es verdad. Ni a partir es del original. agro, ni de los trabajadores. Lo que tiene la revolución popular sandinista es que sintetizó el pensamiento socialista y el pensamiento cristiano. Y es una revolución socialista, cristiana y solidaria. A muchísimos de nosotros nos hace ruido en la cabeza, no solo digo los argentinos, ¿no? Esa confluencia de valores. Y allá la sincretizaron. Hablando de cristianismo, ya que lo nombras, había muchos sacerdotes intelectuales, desde la poesía, la literatura. Uno de Borges. Sí, Tomás Borges. Tomás Borges. Exacto, sí, muchísimo... como poeta, te estoy diciendo, y escritor. Sí, el padre Escoto fue uno de los que integró el primer gobierno de post-revolución. Estuvieron el cura Gaspar García Laviana, Leonel Rugama fue uno de los militantes, digamos, que estaba haciendo el seminario para cura y se salió del seminario para integrarse a la guerrilla. Se tomó el poder, se derrocó una dictadura militarmente, políticamente, socialmente e internacionalmente en cuanto a relaciones. Llegó un momento a que a Somoza ya no lo sostenía nadie, solo Estados Unidos, la CIA y lo de siempre, va. Es imponente, uno ve recortes, imágenes, que una revolución, de mi modo de pensar, una revolución llega cuando derrumba los símbolos del régimen que estaba, y la destrucción de la estatua de Somoza es impresionante verla. Sí, circula mucho en las redes, circula mucho esto de lo icónico, ¿no? De que hay símbolos o imágenes o una escena breve que sintetiza o representa el conjunto. Bueno, hay muchas en Nicaragua, pero sí es cierto, cuando se tumba la estatua de Anastasio Somoza montado en su caballo, una estatua tremenda de cerca de 8 metros de altura, queda y circula ese video, digamos, está en las redes, está en YouTube, se puede ver, es un momento simbólico. Bien, Rogelio, hiciste un análisis pormenorizado de todo lo que fue los retrocesos que hubo antes de la revolución y los avances en cuanto a salud, educación, luego de la revolución.
hagamos un resumen para la gente que nos está escuchando, con qué se va a encontrar el pueblo de Nicaragua este próximo 19 de julio, cuáles van a ser las actividades, porque como bien decías, es un evento masivo. Sí, es muy masivo. Te diría que no conozco y he estado en muchos momentos, o he estudiado muchos momentos masivos en Latinoamérica, en nuestra patria grande, y en Nicaragua ese es un proceso muy masivo. En realidad ya empezó. Hace unos días se hizo se empezaron a hacer los repliegues, porque en la lucha, digamos, insurreccional previa al derrocamiento, las fuerzas populares y la vanguardia armada, que era el Frente Sandinista, a través de sus tres tendencias, hizo diversos combates y repliegues, digamos, en esta pulseada que se daba contra las fuerzas represivas, las fuerzas somocistas. Ahora, este fin de semana, creo que mañana mismo, se empieza a hacer el repliegue a Masaya, que fue un evento que también es icónico de Nicaragua, donde a partir del bombardeo de las ciudades de Managua la capital del país, por parte de los aviones del somocismo, las fuerzas sandinistas, ese bombardeo masacraban a la población indiscriminadamente para que la población se alejara de los combatientes y de ese modo romper esa ligación que había entre las masas y el pueblo y los combatientes y revolucionarios y guerrilleros, ¿no? Y entonces en un momento se toma la decisión de hacer un repliegue, y en ese repliegue se desplazan en silencio 5.000 personas desde la ciudad de Managua a la ciudad de Masaya, pasando inclusive cerca de algunas guarniciones militares. En algún momento del repliegue son detectados y pasan a ser ametrallados y bombardeados, pero lograron desarrollar una táctica, digamos, de movilización donde la vanguardia suelda su destino con el pueblo, porque esa gente dejó todo, dejó sus casas, dejó sus muebles, dejó sus ropas y se fue con su familia y sus objetos más preciados hacia donde la vanguardia lo conducía. Ese repliegue, cuando tenían la información de que el somocismo iba a atacar esos barrios de Managua, decidieron dejárselos vacíos para disminuir la cantidad de muertes que iba a costar esta revolución, esta insurrección. Había tres tendencias, un hecho muy, muy interesante. Esas tres tendencias se habían dividido. Somoza pensaba que al estar el Frente Sandinista dividido en tres tendencias que proponían tres modos diferentes de tomar el poder, la tendencia insurreccional, la tendencia de la guerra popular prolongada y la tendencia de la guerrilla urbana, y entonces, tenían en la columna norte, que estaban en las Segovias, en las montañas, que era el territorio más inaccesible y desde ahí se formaba muchísimos combatientes, ¿no? Pero en concreto lo que pasó en Nicaragua en ese momento y hoy mañana se está reanudando. Sí, no se conmemora, se caminan los 22 kilómetros y lo caminan columnas y columnas. Te estoy hablando de aproximadamente 2 o 3 kilómetros de personas caminando esos 22 kilómetros que se caminaron en aquel momento en medio de bombardeo y de ametrallamiento por aviones. Hoy se hace celebrando con banderas del Frente Sandinista, con banderas de Nicaragua, pero para también transmitir a las generaciones que no vivieron hace 43 años todos esos eventos, el tamaño, lo épico de esta revolución y de este derrocamiento. Nosotros vamos a eso, vamos a compartir con el pueblo nicaragüense. Orador el 19 seguramente está Daniel Ortega. Sí, Daniel Ortega, el presidente electo, con el 75% de los votos. ¿Y democráticamente? Democráticamente, había 6 listas participando de las elecciones. El partido que triunfó fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hoy no es un frente, se llama Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que sacó 75% de los votos, 74,99 creo que es. La segunda fuerza sacó el 14% y las otras 4
se repartieron el resto, 5, 4%, 1 y 0,2%, así. Y seguramente también hablarán delegaciones internacionales, seguramente no, la verdad que no se puede saber, yo no lo sé, pero porque estas cosas están todas vedadas. Alto escándalo se armó cuando en la asunción del presidente Daniel Ortega había un representante del gobierno iraní que la derecha argentina y el macrismo argentino lo tiene como uno de los acusados por los atentados en Argentina, digamos, contra la comunidad judía, y entonces se le armaron lío al embajador argentino en Nicaragua porque él no había informado que iba a estar presente esta persona en el acto de asunción. Bueno, seguramente va a estar, hay delegaciones del gobierno de Cuba de alto nivel, seguramente van a estar delegaciones del gobierno de Venezuela también de alto nivel, seguramente va a estar Evo Morales, y bueno, de Argentina va una delegación importante. Vamos. ¿Cuándo volvés? Nosotros estaremos llegando a la Argentina el 22 o 23 de julio. Bueno, a principios de agosto te queremos acá en la bodeguita del medio para que nos cuente la experiencia y lo que viste en Nicaragua. Bueno, cómo no, sí, va a ser un placer, digamos, y así lo haremos. Trenos alfajores. le faltaba el pedido. Sí, a lo mejor te traigo una catamal o alguna cosa más típica, pero alfajores pueden ser. Gracias, Chango, por venir. De nada, gracias a ustedes por la invitación y bueno, la verdad que como siempre nos sentimos elogiados, digamos, por la invitación y le agradecemos a la audiencia de La Bodeguita y de FM Horizonte toda la paciencia brindada. Lo vamos a despedir a Rogelio, al Chango, con un tema, soberanía. Soberanía, así es, los rústicos del norte con María Alfonsina. De esta manera lo despedimos. Rogelio Gramajo, coordinador del Comité Argentino de Solidaridad con Nicaragua en Rosario.